Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectaros. Eh, Esta sesión se está grabando y os la mandamos, como siempre, por email unos días después o un día después, para que la tengáis y la podáis volver a mirar, sin perjuicio de que, por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que nos hagáis después y durante la presentación. Si te parece bien, Gabriel, los presento primero. Él es Gabriel Blázquez, es el responsable de la renta de los seguros de viaje, vertical que hemos creado y hemos lanzado, que es muy interesante. Ya me conocéis a mí la mayoría, yo soy Carlos Ruiz, gerente de Arrenta. Y pues bueno, pues este es nuestro último webinar de formación del campus que hemos creado de Arrenta. Voy a compartir la pantallita. Nosotros ya llevamos haciendo el seguro de viaje, ¿vale? Tanto con ARAG como con Ergo, colaboramos muy activamente. Son empresas punteras y este campus es de formación, ¿vale? No vamos a hablar tanto de precios ni tal, que eso ya pues, cuando queráis y necesitéis, por supuesto, nos contactáis. ¿Vale? Pero es un tema más de formación que Gabriel, como experto en la materia, estuvo ya unos días atrás con nosotros, con todo el equipo, explicándonos muy bien el tema del seguro de viaje, porque hay muchas peculiaridades muy interesantes. Y yo, sin más, yo me callo, que hable el experto, Gabriel, todo tuyo, y encantado que estés aquí y que puedas formar parte de este campo. Hola, buenos días. Bienvenidos a sobre los seguros de viaje, donde lo que vamos a intentar es diseccionar todas y cada una de las coberturas que componen un seguro de viaje para que os vayáis familiarizando con ello, aquellos que no lo conocéis, y sobre todo que os sintáis seguros cuando un cliente pues, os llame con alguna duda de cara a contratar un producto o cuando ya haya un problema y digamos que tengamos que dar de alto un siniestro. La primera pregunta, un poco y la más importante, es ¿qué debe incluir un buen seguro de viaje? Lo más importante en un seguro de viaje es la asistencia médica. Además, hay una serie de destinos, que son lo que llamamos destinos calientes, donde cuando estamos de viaje, los gastos médicos no tienen absolutamente nada que ver con los precios que estamos acostumbrados aquí en España. Y es muy importante llevarlo cubierto porque tener un problema en el extranjero sin un seguro a veces es el equivalente a que se te arruine la vida, a que uno vuelva de un viaje que lo concebimos como algo estupendo y feliz, Idílico, ¿no? efectivamente, y volver con seguramente el mayor problema que hemos tenido en nuestra vida, en forma de deuda. Em, para ello, ¿qué es lo más importante? Los gastos médicos. Tenemos que tener una buena cobertura de gastos médicos. De hecho, siempre que salgamos fuera de Europa, siempre que vayamos a destino mundo, Estados Unidos, Australia, Latinoamérica, Asia, siempre debemos llevar una cobertura como mínimo de 200.000 euros. Contratar seguros que la repatriación sea ilimitada. Eso es un punto muy a tener en cuenta, ¿vale? Debemos diferenciar lo que son los gastos médicos. Los gastos médicos es todo lo que yo puedo gastar en un hospital, en un centro médico, en medicamentos, etcétera, estando en destino. Ese es el capital y donde hemos hablado de los 200.000 euros. Y luego está la repatriación. La repatriación es el coste que va a tener devolverme del país donde yo esté hasta mi domicilio o incluso hasta un hospital de mi ciudad, ¿vale? Entonces es fundamental esos dos puntos. Gastos médicos, un capital mínimo de 200.000 euros y una repatriación ilimitada, ¿de acuerdo? Es común en todas las compañías o en casi todas, pero podemos encontrarnos algunas que no sea ilimitada y ahí sí que puede ser problemático. Y el tercer punto, el tema de los gastos médicos, son las preexistencias. Esto es relativamente nuevo, es algo que hasta hace aproximadamente 3 o 4 años no existía, pero ahora las compañías de seguros están dispuestas a asegurar nuestra salud en destino, incluso a pesar de que ya tengamos patologías o enfermedades previas. Os pongo un ejemplo. Yo imaginaros que yo he tenido un infarto, va todo bien, me recupero bien, con mi tratamiento estoy perfectamente y contrato un viaje y me voy a ir a Estados Unidos, por ejemplo. Y mi miedo es que a mí se me reproduzca o que yo tenga otro infarto. Hasta ahora, como es común en cualquier rama de cualquier seguro, eso estaría excluido. Es decir, si tú has tenido un infarto y se te vuelve a repetir, nadie te lo habría asegurado, como ocurre con los seguros de vida, como ocurre con los seguros de salud. Pero en seguros de viaje, contratando esta garantía extra que se llama preexistencias,
siempre tendremos una asistencia médica incluido para estas patologías previas. Si no tenemos contratada el tema de las preexistencias y en destino tenemos una recaída de algo preexistente, la compañía de seguros únicamente se va a hacer cargo de las primeras 24 horas de urgencia vital. A partir de ahí, todos los gastos en los que incurramos para que nuestra salud no vaya peor o, en definitiva, para que nos curemos, corren a cargo del asegurado. Y esto es lo que os comentaba que puede ser muy peligroso. Si estamos en destinos como Estados Unidos o el propio Caribe, que tiene dos sanidades, una para los de allí y otra para los extranjeros, en esos casos, pues, un ejemplo, una rotura de pierna que sea tibia y peroné, que no se limpia y que implica hospitalización y tal, pues nos podemos ir a los 80.000 euros de fractura tranquilamente si nos han tenido que operar allí por urgencia. Entonces, imaginaros lo que puede ser volver de viaje y en lugar de traer un buen recuerdo en forma de fotos, un imán, pues venir con una factura, bueno, ya pagada, pero que nos ha generado una deuda, que le hemos pedido dinero a los amigos, o, en fin, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Qué más coberturas tenemos en un seguro de viaje que, aunque a priori pueden ser desconocidas, pero son muy útiles? Pues si atendemos al volumen de siniestralidad, estas dos serían las demoras y los equipajes, ¿vale? Son coberturas con pequeños capitales, pero que a menudo, digamos, en un viaje serán continuamente, ¿no? Demoras, ¿qué significa? Imaginemos que yo tengo un viaje, que tengo escala, que mi primer vuelo se retrasa y como consecuencia pierdo el enlace y me quedo tirado en una ciudad en la que a priori pues yo no tengo ni hotel ni tenía nada organizado. Bien, pues en ese caso, siempre que el retraso original del vuelo sea superior a 6 horas, el seguro se va a hacer cargo de esos gastos extra a los que yo pueda incurrir. Llámese hotel, porque tengo que hacer una noche extra allí, hasta que al día siguiente salga el vuelo nuevo. O, por ejemplo, pues gastos de comida. Oye, estoy aquí tirado en el aeropuerto, pues el seguro me va a pagar la cena, etc. Esto es muy, 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 muy frecuente, ¿de acuerdo? Es decir, es verdad que en el día a día pues solemos tramitar varios siniestros de estos, pero también es cierto que son siniestros que no son caros. Es decir, estamos hablando de 100, 150 euros, que son pues, un hotel, una cena, las cosas extra. Pero son muy frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy habitual que si tenéis alguna póliza vendida, pues tengáis una llamada a un cliente, oye, que me he quedado aquí tirado y no sé qué hacer, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la cobertura de equipajes. Además, aquí hay que diferenciar también en ambas. Es decir, por un lado, que la compañía nos rompa o nos pierda la maleta. Si nos rompe la maleta, el seguro se va a hacer cargo de la reparación o la reposición de una nueva. Si me la pierden definitivamente, pues el seguro se va a hacer cargo de todo aquello todos los objetos que teníamos dentro de la maleta, la ropa, etcétera. Sí hay que tener en cuenta que en el tema de equipaje, como sabéis, y además es común en otro tipo de seguros, pues tema como joyas y dinero está excluido. Y en el caso de todos los que son equipos electrónicos, ordenadores, ahí lo que se cubre siempre es el 50% del valor, ¿de acuerdo? Además, tenemos... Perdón, te sirve factura. La factura no sé, a priori se exige, si no hay, pues tenemos que hacer una declaración responsable de fecha de compra, de valor, etc. ¿De acuerdo? Y dentro de equipajes también tenemos la posibilidad de que nos pierdan la maleta. Oye, llego a destino y mi maleta no aparece y me la entregan 3 días después o 2 días después. Bueno, pues siempre que el retraso en la entrega del equipaje sea superior a 24 horas, el asegurado va a tener derecho al reembolso de aquellos productos que él necesite de primera necesidad para poder estar. Pues no sé, oye, me tengo que comprar un poco de ropa, me tengo que comprar un cargador de móvil, me tengo que comprar tal crema que llevaba en la maleta, etcétera, ¿vale? Así como los medicamentos, ¿vale? También tenemos el servicio de un momento dado llevarte un medicamento de España a donde estés. Pero esto es muy importante, recordar que nunca se recomienda llevar nada importante, nada que sea vital para nosotros en la maleta, ¿vale? En la maleta que facturamos, siempre vamos a llevarla en la maleta de cabina. ¿De acuerdo? Bien, tenemos la asistencia médica, vamos viendo cuáles son las coberturas útiles, pero una de las cosas más importantes, ¿no? Yo estoy en el extranjero, tengo un problema, pues lo que sea, ¿no? Viene una recaída de una enfermedad preexistente, viene una caída y tengo un problema de trauma que me he fracturado un hueso, me ha dado un infarto en destino, cualquier problema que tengamos, ¿cómo debemos obrar? Bien, nuestras pólizas que tenemos, trabajamos siempre de la misma manera, con flexibilidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque algunas compañías nos obligan siempre a llamar a la compañía y que ella nos derive a un centro.
¿vale? Eso siempre es lo ideal, llamar al teléfono de la póliza y automáticamente, en función de la urgencia, nos van a derivar al centro más cercano, incluso nos van a enviar una ambulancia. Eso es lo mejor, pero a veces hay, y además en esos casos jamás va a haber que hacer un adelanto de fondos, ¿vale? La compañía nos va a derivar a centros que ya tiene concertados y hospitales y por tanto el cliente no va a tener que adelantar fondos. Pero, ¿y si por las circunstancias, la gravedad del momento, la tensión, etcétera, me llevan a un sitio que no está concertado con la compañía? Bueno, en ese caso no hay problema, que no se preocupen porque la compañía va a intentar concertarlo. Y si no hay manera humana porque el centro se niega, que tristemente también es habitual, lo que vamos a hacer es que va a tener que ser el cliente el que pague la factura y luego presentando esa factura junto con el informe médico a la compañía se le va a hacer el reembolso del 100%, automáticamente y sin excepción, ¿vale? Pero es importante que manejemos esos dos conceptos. Si tengo un cliente que nunca jamás bajo ningún concepto va a querer hacer un adelanto de fondos, entonces siempre, sí o sí, condición sine qua non, hay que llamar al teléfono de la póliza. No obstante, tenemos la otra posibilidad, que hay compañías que trabajan sin esa posibilidad y por lo tanto nosotros no trabajamos con esas compañías, ¿vale? Porque nosotros entendemos que se puede dar una situación en la que uno no tiene tiempo humano ni material, incluso atendiendo a tu propia vida, no hay manera de llegar de llamar al seguro y esperar a que me reubique. Porque, oye, me acaba de pasar esto y justo estoy aquí, pues no voy a llamar a nadie. Evidentemente entro ahí. Más que cuando uno tiene esa libertad, pues también tienes esas obligaciones, ¿no? Es decir, si yo tengo la libertad de elegir, pues también voy a tener la obligación de pagar por adelantado y que luego el seguro me lo reembolse, ¿vale? No obstante, estos casos son muy pocos, pero es bueno que lo conozcáis por si se da, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente cobertura que es muy, muy, muy importante y que además es muy buen argumento de venta y que hace que mucha gente viaje porque si no existiera esta cobertura no se animarían a hacerlo, que es la anulación, ¿vale? La anulación es aquella cobertura que entra en vigor desde que yo contrato el viaje y el seguro hasta el día de la salida del viaje, ¿vale? Si en ese ínterin, desde que contrato el seguro hasta la salida del viaje, yo tengo un problema que me impide viajar, el seguro sería caro, ¿vale? Sería cargo del viaje que no voy a poder realizar, de lo que yo ya he pagado por ese viaje. Entonces, ¿por qué motivos yo podría o tendría derecho a anular? Bien, son muchos, ¿vale? De hecho, son del orden de 38, los tenéis en las condiciones generales de todo producto de viajes y es importante que los conozcáis. Pero, a modo de resumen, os digo que los distinguimos sobre todo de tres maneras. Problemas de salud, tanto del asegurado como de un familiar, ¿vale? A saber y a tener en cuenta que es muy importante que cuando yo anulo porque yo como asegurado tengo un problema de salud, lo único que necesito es un informe médico que desaconseje el viaje. Y me da igual lo que sea, ¿vale? Y aquí hago un paréntesis porque hay muchas compañías de seguros de viaje que exigen para la anulación que haya una hospitalización, es decir, que el propio asegurado haya sufrido una hospitalización. Nosotros, en ese sentido, excluimos a esas compañías y solamente trabajamos con compañías que para anular únicamente me exigen un certificado médico que diga que no puedo viajar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me he roto una pierna y a mí no me han hospitalizado, ¿de acuerdo? Entonces, si trabajo con una compañía que tiene esa digamos, particularidad, pues fijaros, a ver cómo le explico yo a mi cliente con la pierna rota que no le cubre, porque oye, como no ha habido hospitalización, no te va a cubrir el seguro. Entonces, fundamental, siempre el asegurado, únicamente un informe médico. Un informe médico que diga que desaconseja el viaje y se acabó. Desaconseja el viaje o establecer un periodo de reposo que coincida con el comienzo del viaje. En ese sentido, ya estaría totalmente cubierto. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo no anulo por un problema mío de salud, sino que anulo por un problema de un familiar? Bien, cuando yo anulo por un problema a un familiar, en ese caso sí que tiene que existir una hospitalización. Y además es de lógica. Es decir, yo, por ejemplo, anulo un viaje si a mi padre le han ingresado. Pero no voy a anular un viaje porque mi padre tenga gripe o porque, en definitiva, la salud de mi padre, de mi tío o cualquier otro familiar no corra peligro, ¿no? Pero si hay una hospitalización, se entiende que, evidentemente, ya es un tema serio, que puede haber un problema vital y, por tanto, yo ya sí tengo derecho a anular. ¿De acuerdo? El tema de las preexistencias que hemos comentado anteriormente se aplica tanto al propio asegurado como a un familiar. Es decir, si mi miedo reside ya no en que sea yo el que recaiga de una enfermedad preexistente, sino que reside en que sea un familiar el que recaiga de una enfermedad preexistente y haya una hospitalización, entonces también debo de contratar la póliza con la cobertura extra preexistencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la anulación,
Primer punto, salud, hemos visto, familiar o asegurado. Si es asegurado, el propio asegurado, no hace falta que haya hospitalización. Si es un familiar, sí que es necesario. Segundo, y además os diré, el 80% de los siniestros de anulación se van aquí, a la salud, bien sea por el propio asegurado o bien sea por un familiar. Siguiente punto, que cada vez hay además más siniestralidad. Es por temas legales, como por ejemplo juicio. Oye, pues me han convocado a un juicio, soy testigo de un juicio, he tenido un problema legal con mis inquilinos y tengo el juicio ahora, ¿vale? Es decir, si a mí, digamos que tengo que asistir a un juicio en calidad que sea, salvo investigado, en calidad que sea, y me coincide con el viaje, pues el seguro también se hace cargo de ello. O ahora algo que está también muy común, tema de oposiciones. Mira, yo estaba apuntado a unas oposiciones que no conocíamos la fecha. Cuando me saqué el viaje y el seguro, y a posteriori de la contratación del viaje y el seguro, han sacado la convocatoria y resulta que me coincide con el viaje. Bien, pues en ese caso también está cubierto. ¿De acuerdo? Es importante el interim. Primero contrato, yo estoy apuntado a las oposiciones, luego contrato, sin saber la fecha, luego contrato seguro y viaje, y ya a posteriori es cuando se convocan las fechas y por tanto es cuando, digamos que conozco que no voy a poder viajar. En ese caso, también está cubierto. Y por último, quizás menos frecuentes, pero bueno, que también se dan bastante, el poder anular por temas laborales. Ejemplo, me han despedido, ejemplo, me voy a incorporar a un nuevo puesto de trabajo, ejemplo, han hecho o van a hacer un ERE en mi empresa, ¿vale? Entonces, en esos tres grandes grupos, salud, legal y laborales, es donde están todas las coberturas de anulación, ¿vale? Os animo y además lo hago encarecidamente a que en las condiciones generales os familiaricéis un poco con todas ellas, ¿vale? Son entre 38 y 40 dependiendo del producto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es un poco el resumen a nivel general y me gustaría que me trasladáis alguna pregunta de las que van surgiendo para que no se vayan acumulando. Aquí te puedo hacer yo una preguntita que estaba mientras estabas Sí. hablando. Por ejemplo, ¿ser diabético se considera persistencia? Sí, claro. Es decir, cualquier enfermedad crónica, es decir, persistencia es cualquier enfermedad o patología que yo, digamos, me tengo que tratar con regularidad. Ejemplo, como dije, lo del infarto, pues generalmente las personas que han tenido un infarto toman una medicación a posteriori que es precisamente lo que les mantiene estables. En el caso de ser diabético, exactamente igual. Es decir, a mí, por ejemplo, a un diabético le puede pasar que el día antes de viajar tenga una subida de azúcar, una bajada que le dejan cao, y por tanto no puede iniciar el viaje y tenemos que recurrir a la cobertura de anulación. O puede estar en destino y puede necesitar asistencia porque ha tenido cualquier problema relacionado con su condición de diabético. Sí, se consideraría una Y preexistencia. luego también hay límite de edad. Mira, esta es muy buena. No tenemos límite de edad, ¿vale? Es una cosa muy buena que tenemos, además algo que es fundamental. Como bien sabéis, la población se va envejeciendo paulatinamente y además no tiene pinta de que vaya a cambiar. Y los viajeros de los próximos 10 años son gente mayor. Es decir, son gente que ahora tiene el poder adquisitivo, va a tener el tiempo, se empieza a jubilar la generación del baby boom y son los que van a viajar. Entonces, donde hasta hace bien poquito era habitual que los seguros de viaje no cubrieran a partir de los 70 años, ahora no hay límite de edad. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que en algún producto la edad puede ser un factor a tener en cuenta al cotizar. ¿De acuerdo? Es decir, hay compañías que nos van a preguntar, ¿los asegurados hay algún asegurado mayor de 65 años, por ejemplo? Y en función de eso, pues es muy posible que tengan una sobreprima, ¿de acuerdo? Pero no hay límite de edad. Y luego hay otra que me sé la respuesta, pero a lo mejor es interesante que aclares. Inglaterra. ¿Es Europa? ¿No es Europa? ¿Se considera...? Muy bien. Además, aquí me gustaría hacer un pequeño aparte. Mirar, a la hora de elegir destino, ¿vale? Cuando nosotros coticemos, generalmente nos va a pedir destinos. A veces nos van a pedir la ciudad o a veces lo van a ubicar por zonas. En seguros de viaje hay 3 zonas: España, Europa y países ribereños y mundo. Bien, el único que puede dar un poquito lugar a dudas es Europa y ribereños, ¿vale? Europa y ribereños son todos estos países. Inglaterra, primero, en seguros no se entiende de política y de Unión Europea. Entendemos solamente de geografía. Entonces, Europa es toda Europa, desde Islandia, Inglaterra, etcétera, hasta Rusia, y todos los países que en algún punto tocan el Mediterráneo. Marruecos, Túnez, Egipto, Israel, absolutamente todos los países que toquen el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Es decir, para seguros de viaje, Europa y países ribereños del Mediterráneo es toda esta cuenca del Mediterráneo, todos los países que lo tocan, más
toda la Europa. ¿De acuerdo? Perfecto, pues ha surgido alguna pregunta más. Si queréis desmutearos y preguntar algo, lo podéis hacer. Si no, hemos cumplido rigurosamente con la media horita que teníamos prevista para esto. Lo bueno si breve. Además, Sí, creo que Buenos días, ¿cómo están? Germán muy buenas. de desde Tenerife. Tenerife. ¿Cómo, No podías dejar de decirnos que estás ahí, ¿no? cómo estás, Carlos? ¿Cómo te digo? Muy bien. Sí, mira, bueno, y mi pregunta es muy puntual, ¿no? Porque yo siempre ando con mi pareja, mi esposa, que tiene una discapacidad, anda en Mm, silla de ruedas, tiene su mm, oxígeno preventivo, tiene su portátil y todo. mm. Un consejo, porque verdad que la otra vez se nos perdió la silla y tuvimos Sí, como mira, 8 horas. Menos mal que nos dieron una sustituta, nos atendieron bien en Canarias y nos dieron, pero para ese tipo de cosas sirve el seguro, que se pierda la vamos a ver. silla, que se pierda el oxígeno portátil, todo eso quería preguntarlo. Pues mira, te cuento, además hace poco hemos estado con un intento de proyecto precisamente para una asociación de personas con minusvalía que viajan en silla de ruedas, etcétera. Y el problema que nos encontramos son las aerolíneas. Es que las aerolíneas no dejan, o sea, no hay manera. Hemos intentado negociar con ellos, adaptarnos, igual que las aseguradoras tienen el servicio de asistencia a un coche, ¿por qué no tenerlo a una silla de ruedas, verdad? Y no hay manera a día de hoy de que entren por ahí. Y fundamentalmente son las aerolíneas. Pues es que las aerolíneas son muy restrictivas con el tema de la silla de ruedas. Yo he vivido Sí, casos que me parecen de todo menos éticos, en los que les han obligado a facturar la silla de ruedas, gente que tenía ya su puesto con ello. Entonces es un tema complicado y que a priori no hay producto para ello. Y me duele mucho decírtelo porque me parece que es algo que es necesario y que además sois gente suficiente, tenéis masa suficiente Claro, como para poder tener un producto para ello. lógico. sí, no, por Entonces, nosotros ya siempre nos llevamos la silla de nosotros, la propia. Y mm, bueno, la última vez de Barcelona tenía que llegar a Madrid, no llegó a Madrid, sino a Tenerife claro. directo, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, 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 Entonces, sí. la pasamos un Mira, poquito, menos mal que mi Madre esposo mía. todavía camina un poco, pero es eso que... en el último Fitur, la Feria Internacional de Turismo, Ujú. en Madrid hubo toda una jornada dedicada a ello, donde fueron varias asociaciones a reunirse con las aerolíneas y con algunas hoteleras a intentar, digamos, tener alguna solución a ello. Sobre todo al tema de las sillas de ruedas, que es lo que más preocupa, que se le pincha la rueda, en fin, que hay una serie de los motores, etcétera, oye, que al final es como decir, oye, yo viajo y me quedo sin piernas, ¿no? En mitad de mi viaje. Entonces, Mira, y hay más Bueno, preguntas. gracias, ya ves, entonces. muchas gracias por tu pregunta, Gracias, ¿eh? muchas gracias. Dice, ¿España tiene que ser origen o destino obligatoriamente? Muy bien, muy buena pregunta. En principio sí. Gabriela Sanz, hola Sí. Tocaya, nos pregunta si España tiene que ser origen o destino obligatoriamente. En principio sí, ¿vale? Es decir, todo el producto estándar creado tiene que ser España o el origen o destino. Pero si tienes un volumen importante y tú tienes viajeros que van a ir de mundo a mundo, tú gestionas los viajes que van de mundo a mundo, tus clientes van de mundo a mundo, podemos estudiarlo, ¿vale? Pero ya sería vía cotizaciones especiales, ¿vale? Es decir, el producto estándar sí obliga que Mm. España forme parte de la ecuación, que esté en el origen o esté en el destino. Eso aprovecho para deciros que os he puesto en el chat un mail de colaboradores@renta, que ya lo conocéis la Mm. mayoría, para que nos mandéis cualquier duda, cualquier cotización, cualquier cosita, ¿vale? Independientemente de que lo podáis hacer en la página web, ¿vale? Y luego es otra pregunta de Elena, dice, buenos días, ¿a partir de cuántos viajes es más conveniente contratar seguro anual? ¿Alguna recomendación? Sí, pues mira, muy buena pregunta también, Elena, muchas gracias. Es un poco ambiguo, ¿vale? Porque al final es una cuestión de tarificarlo. Desde mi punto de vista, si hablamos de mundo, es decir, viajes que van a mundo, ¿vale? Porque Europa, lógicamente, son más económicos. Si vamos a mundo, a partir de 2,3 viajes, es decir, entre 2 y 3 viajes, dependiendo un poco de la duración, ya te Compensa. compensa de sobra, ¿vale? Sin lugar a dudas. El seguro anual al final es muy recomendable para viajeros frecuentes y entendemos que viajar frecuentemente es más de 2 viajes. Ujú. Perfecto. Dice Jorge, problemas varios. Me pregunta Elena, ¿y Europa? Ah, ¿Y si viajamos a Europa? Pues bueno, pues igual para que no salga rentable en Europa, pues estamos en el mismo. Porque si solamente vas a viajar a Europa, el seguro anual va a ser solamente válido para Europa y también va a tener un precio inferior a que si fuera a mundo. Entonces, si hablamos de Europa, igual, 2, 3 viajes,
también va a ser más que suficiente para que te salga a cuenta el seguro anual. Perfecto. Decía Jorge, Sí. problemas varios al aterrizar el avión en Frankfurt para llevarme a un hospital y tenía seguro, pero al enseñar la tarjeta europea se solucionó todo. Pues no sabía Bueno, cómo yo, empezar. a ver, hola Jorge, muy buenas. ¿Tuviste problemas porque al aterrizar el avión necesitabas, imagino que te pusiste malo en el propio avión y al llegar pues es cuando iniciaste los trámites? Es verdad que en Europa, teniendo la tarjeta europea sanitaria, lo que es para la parte de la asistencia médica está cubierta y es verdad que va más rápido, pero no te cubren la repatriación y no te cubren, por ejemplo, que vaya un acompañante a verte y demás, ¿vale? Entonces, si llamando al seguro generalmente es muy rápido y lo que pasa es que entiendo que en el avión no habéis podido llamar al seguro, ya es todo cuando aterrizasteis. Viaje business y mientras realización de un paseo en un... Perdón, viaje business en un paseo... Día de descanso. Es el giro. El seguro. Perdón. Viaje business y mientras realizo un paseo en día de descanso. Sí, los seguros business también. Nosotros siempre comercializamos seguros business que tengan una cobertura para que, aun cuando no estés prestando tu actividad profesional, estés también cubierto. ¿De acuerdo, Gabriela? Luego tenemos a Elena que nos dice... ¿Existen seguros para menores de edad que viajan no acompañados? Porque sí, de hecho, mira, esto es importante. Igual que hemos dicho que no hay límite de edad por arriba, tampoco lo hay por abajo, ¿de acuerdo? Es decir, un niño de 6 meses se le considera un adulto. En seguros de viaje no se discrimina el adulto del niño. Al final son dos seres vivos que pueden tener exactamente la misma necesidad de gastos médicos en destino o de anulación. Entonces, nuestros seguros son válidos para menores no acompañados. De hecho, pues, os pongo un ejemplo ahora mismo, un poquito antes del webinar. Hemos asegurado a unos menores que se van de Interrail durante 3 semanas, van no acompañados y no hay ningún problema. De hecho, para eso están. De hecho, en estos seguros va incluida la garantía de que en caso de necesitar asistencia médica en destino, se lleve a los padres o a quien ellos quieran a acompañarles durante el proceso y mientras dure Ellos quieran no, a sus amigos. Venga, vale. Ellos, sí, claro. Que vean a los amigos. Efectivamente. Hola. Dice también otra, un viaje un cliente a África, Kenia, se asegura la cobertura. Sí, claro. Los únicos puntos del mundo que no podemos asegurar son aquellos en los que haya conflictos bélicos. Actualmente, pues nos asegura Israel, nos asegura Irán y nos asegura Rusia-Ucrania, ¿vale? Ojo, a nivel estándar. A nivel súper especial, actualmente un reportero, ¿no? Tenemos a 4 periodistas en Ucrania asegurados, pero claro, eso ya es otro tema, ¿vale? Que evidentemente, esto es importante, ¿vale? Porque una cosa es todo lo que, digamos, está estándar, sí, que la verdad es que tenemos de todo, pero sí que me gustaría deciros que como trabajamos con compañías especializadas en seguros de viaje, cualquier cosa que queráis la podemos conseguir. Pongo este ejemplo. Ahora mismo todas las compañías tienen, y nosotros mismos a nivel general tenemos excluido estos destinos por ser calientes a nivel de conflicto bélico, pero aún así, con una cotización especial, tenemos ahora mismo pues 4 periodistas en Ucrania asegurados. ¿De acuerdo? Vamos, que como siempre lo sabéis, a Rentas Abseg hacemos un traje a medida de cualquier seguro, en especial ahora viajes, cualquier cosita. Otra pregunta muy buena, Gabriela. Si los viajes pueden ser en cualquier medio de transporte, por supuesto. Todos nuestros seguros contemplan que se viaje en cualquier medio de transporte. Avión, tu propio coche, autobús, tren, moto o crucero. Imagínate que tu viaje, sinceramente, es que me voy a coger un crucero. También, absolutamente todo está incluido. Incluso andando. Incluso andando, el Camino de Santiago. Si quieres, te aseguramos que, de hecho, lo hacemos. Vamos a ver. Ya está, nada. No sé, ¿alguna cosita más? Bueno, de todas formas, lo dicho, descolgáis el teléfono, nos llamáis o mandáis un email a colaboradores@renta y renta.es y os echamos una mano en lo que podamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Únicamente, perdóname, por email vais a recibir junto con el vídeo, nos hemos tomado la libertad de hacer una guía, un protocolo de siniestro, para que vosotros sepáis si tenéis un seguro vendido y de repente os llama el cliente que me ha pasado X, que automáticamente con este protocolo podáis dar una respuesta rápida y saber lo que vamos a necesitar para tramitar el siniestro. Lo vais a recibir junto con el vídeo por email, ¿de acuerdo? Estupendo, pues nada, muchas gracias, Gabriel. Nada, gracias a ti, Carlos, que tengáis muy buen día. Muchas gracias a todos y que paséis buen día y buen veranito y nada, que nos vamos todos a Tenerife para hacerte una visita. Chao, Germán.
Chao a todos. Gracias.